Buenas noches, soy el pastor Roberto Lechuga dándole la más cordial bienvenida en esta oportunidad, invitándolo a que sea parte de nuestros estudios. Estaremos estudiando todas las semanas un tema verdaderamente impactante, un tema que nos lleva a descubrir riquezas espirituales muy grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. En nombre del Centro de Avivamiento en San Antonio y el Instituto Bíblico El Sembrador Ives, le damos entonces la más cordial de la bienvenida. Nuestra visión es poder entrenarlo y equiparlo para que usted pueda de alguna manera ser usado dentro de su congregación localmente y al mismo tiempo capacitarlo para que usted pueda ser una columna, un apoyo de la verdad y ser enviado al campo misionero ministerial. Queremos, como segundo punto, darle todas las herramientas que usted necesita para que tenga un excelente desempeño dentro del campo ministerial, en el campo pastoral, evangelístico, misionero, como maestro. Y lo que queremos es que usted se convierta en una persona que pueda dar instrucción a otras personas. Esto se llama crecimiento. Es decir, formar futuros pastores, futuros evangelistas, futuros misioneros, futuros maestros, maestros de escuela dominical, para que se desempeñen de una forma de excelencia dentro del campo ministerial. Bien, con esto en mente, en nuestro corazón queremos invitarlo al tema que estaremos desarrollando por la siguiente semana. Estaremos hablando, mi querido hermano, de lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo encontramos en una forma muy clara y definida en el Evangelio según San Mateo. De hecho, hay dos evangelios, lo voy a mencionar más adelante, pero quiero que nos introduzcamos en el capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo, Sermón del Monte. ¿Por qué razón es que el Señor Jesucristo se interesó tanto en este capítulo a hablar de sus enseñanzas? Dice en el versículo número 1 que viendo la multitud que había, subió al monte y luego se sentó y llamó a sus discípulos. Esto es interesante porque es la primera vez que el Señor comienza a hablar dentro del discipulado de una forma muy clara y con una temática muy definida, de que habla de lo que ellos querían y necesitaban saber. En realidad, es aquí donde nosotros encontramos que Jesús enseñó al principio de su ministerio. ¿Qué es lo que él enseñó? ¿Cuál era la preocupación de Jesús? ¿Cuáles eran los propósitos y principios fundamentales que Jesucristo tenía para el pueblo? De eso se trata. De eso es de lo que vamos a hablar en esta noche. Así es que le pido que preste mucho su atención. Serán 30 minutos solamente en donde estaremos presentando esta temática para que usted lo estudie, para que vayamos frescos, paso a paso, descubriendo las grandes verdades. Número 1, lo menciona el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas. Tenemos 4 evangelios en la palabra y solamente 2 de los evangelistas lo mencionan. Eso significa que Juan y Marcos no mencionan en absoluto lo que es el Sermón del Monte. Pero para Mateo era muy importante y para Lucas. ¿Por qué la importancia del Evangelio para Mateo, del Sermón del Monte de Mateo? Mire, es muy simple, muy sencillo. Si usted se da cuenta, en el capítulo número 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según San Mateo encontramos a un Mateo que escribe por 3 capítulos seguidos con relación a lo que sucedió en aquel día. Y a diferencia de Lucas, que solamente ocupa el capítulo número 6 del versículo 20 al versículo 49. Es decir, solamente hay 29 versículos en donde Lucas menciona el Sermón del Monte, ignorando totalmente, ¿verdad?, Juan y Marcos, aquel mensaje tan poderoso. Muy bien, es que vamos a centrarnos en Mateo. ¿Por qué era tan importante para Mateo? Porque el reino de los cielos era el tema central del Evangelio según San Mateo. Si usted lee todo el Evangelio según San Mateo, comienza él a hablar del reino de los cielos. El enfoque central de Mateo era el reino de los cielos. ¿Y cuál es el enfoque central del Sermón del Monte? El Sermón del Monte se enfoca en el reino de los cielos. Entonces había algo muy importante para Mateo. Y Mateo, siendo un hombre que habla tanto del reino de los cielos, no podía pasar por alto el sermón que Jesucristo menciona en el capítulo 5, 6 y 7 de su evangelio.
Muy bien, más adelante, si es posible, estaremos tocando los versículos 20 al 49 del capítulo 6 de Lucas. Pero por hoy vamos a iniciar el estudio estudiando precisamente o introduciéndonos en Mateo. Leímos el capítulo número 5, versículo número 1 anteriormente, en donde nos dice que el Señor Jesucristo subió al monte, se sentó y llamó a sus discípulos. ¿Qué era lo importante? ¿Qué era lo importante para el Señor Jesucristo? Acuérdense que ahí dijimos que fue el principio de las enseñanzas en el ministerio de Cristo. El principio, siempre hay un principio, y cuando hablamos de un principio estamos hablando de algo importante, algo que es la puerta de acceso a las riquezas que podemos encontrar. Tu vida tiene un principio y te ha llevado hasta el día de hoy a lo que tú eres. Hemos elaborado y hemos hecho nosotros con nuestra vida lo que hemos querido. Ahora, nosotros tenemos un principio y tenemos un final. Esa es la diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, de tal manera que Él siempre ha sido Dios. Nosotros nacimos el día en que respiramos en este mundo. Sin embargo, Dios tenía planes para ti y para mí, y dentro de esos planes nos vamos a mover. Mateo escribió algo muy importante. Entonces, después de entender que para Mateo fue 3 capítulos importantes, para Lucas fue 29 versículos importantes, y Juan y Marcos, no digo que no sea importante, sino que tienen otro tipo de enfoque, no lo mencionan en sus evangelios. Entonces la pregunta que sigue es, ¿de qué habla Jesús aquí? ¿De qué es lo que Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte? Se habla del reino de los cielos, sí, pero ¿de qué habla del reino de los cielos? ¿Cuál es el propósito principal de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Esto es algo que tenemos nosotros que entender y buscar con todo nuestro corazón. Estar preparados para poder entender el propósito de Dios es lo más importante. Primero, el Señor Jesucristo habla de lo que nos espera a nosotros en el reino de los cielos. Mi querido amigo, lo que nos espera a nosotros está escrito en el capítulo número 22 de Apocalipsis. Ahí nos habla de aquel lugar, nos habla del capítulo 21, desde el momento en que la Nueva Jerusalén desciende y nosotros ascendemos a la presencia de Dios, hasta lo que nos espera en el cielo. Pero lo que se espera en el cielo es lo que yo espero en el cielo, y yo le estoy diciendo lo que Dios espera de nosotros en el cielo. Dios espera algo de nosotros en el cielo. Hay algo que está esperando Dios que nosotros hagamos. Y eso nos lleva al segundo punto. Hay un requisito para poder vivir en el reino de los cielos, y eso es que vivamos en el orden que Dios ha establecido. Si alguien es un Dios de orden, nosotros tenemos que decir es Jehová de los ejércitos. Ordenó todas las cosas, ordenó el universo, ordenó todo lo que está en la tierra. Mi querido hermano, no existe el desorden en Dios. El desorden está en el enemigo de nuestras almas. Él vino a desordenar toda la creación de Dios, pero para eso apareció Jesucristo, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo y venir a poner orden donde había desorden. Ahora, ese orden que Cristo vino a establecer es lo que Dios espera de nosotros en el reino de los cielos, que podamos vivir bajo ese orden, que podamos vivir bajo esa obediencia, que podamos tener esos principios claros y definidos en nuestras vidas. Entonces, eso significa una sola cosa, que en el reino de los cielos hay un rey, y ese rey es Dios. Dios rige con autoridad. No digo que Dios no sea rey aquí, por supuesto que sí, pero una realidad es de que nosotros no estamos en el reino de los cielos, y que el final de nuestro destino, aunque no existe final, porque no existe el fin para aquel que está en Cristo, es el reino de los cielos. Y Él está esperando que nosotros entendamos que en el cielo hay un rey, pero cuando nosotros estemos en el cielo no necesitamos que se nos recuerde, porque vamos a estar delante del Dios Todopoderoso, y ahí el pecado no existe. No existe el pecado en el reino de los cielos. Es ahora cuando nosotros tenemos que decir, bueno, yo voy a poner a Jesús como mi rey y como mi Señor. Es decir, voy a aceptar
que Él es Dios y voy a aceptar que Él es mi Rey. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de el orden de Dios, de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. El Señor nos enseña a obedecer su palabra. Ahora, si existe un Rey en el cielo, quiere decir que existe un gobierno establecido. Jesucristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este siglo, no es de este mundo. Mi querido hermano, mi buen amigo, eso quiere decir que en el reino de los cielos está Dios y que Dios tiene una constitución. Y la constitución que Dios tiene en el cielo es su palabra. Ahora, para yo vivir en ese reino, para yo vivir en ese gobierno, para vivir en el reino de los cielos, que es el lugar que Dios fue a preparar para mi vida, Jesucristo lo fue a preparar, para mi vida, yo tengo que estar sujeto a la constitución. Yo tengo que estar sujeto a la palabra. Eso me hace entender que Dios es mi Rey soberano, como dice el himnólogo, y que yo soy visto como su hermano. Ahora, mi querido hermano, soy hermano de Jesucristo, pero Dios me ha visto como su hijo. Eso quiere decir que yo quiero vivir en el cielo, tengo que estar bajo la constitución de la palabra. Muy bien, ahora, eso nos lleva a tener una medida. ¿Y qué medida espera Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Si nosotros vivimos en un mundo corrupto, un mundo lleno de impiedad, un mundo lleno de pecado, ¿qué es lo que puedo hacer para vivir en el reino de los cielos? Número 1, entender que hay un Dios y ese Dios está en el cielo. Número 2, que tiene una constitución que es la palabra y esa palabra nos tiene que regir aquí en esta vida. Así que nosotros, mi querido amigo, si queremos llegar al cielo, tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, entonces en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo número 48, que es el mismo capítulo del Sermón del Monte, el Señor nos dice que tenemos que ser nosotros perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí me habla de perfección. Siendo Dios perfecto, ¿me está pidiendo perfección? Bueno, esa es la constitución de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que yo tengo que luchar por alcanzar. Y lo tengo que alcanzar si yo estoy sujeto a ese Rey, si yo estoy sujeto a ese Señor. Dios no te va a pedir que tú hagas algo que tú no estás preparado ni capacitado para hacerlo. Es que yo tengo que ser perfecto. Mi querido amigo, ese es el primer reto que encontramos. Trabajar por la perfección, trabajar por ese sentir, por ese propósito que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para la mía. Ser perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelve y aclara, hablando del reino de los cielos, es allá donde mora nuestro Padre celestial. Muy bien, entonces Pablo le habla a los Corintios en el capítulo número 13, en el versículo número 11, que tengamos gozo. Y el gozo lo tenemos, ese gozo nos fortalece, pero dice perfeccionaos. Aquí nos dice que nosotros tenemos que luchar por perfeccionarnos. Mateo 5:48 nos dice que seamos perfectos. En 2 Corintios 13:11 nos dice que nos perfeccionemos y que nos consolemos, que seamos de un mismo sentir, que vivamos en paz. Todo esto es importante. Acuérdate que esa es la constitución de Dios. La palabra de Dios es lo que nos dice. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que estar sosegados, vivir fortaleciéndonos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, ser de un mismo sentir, consolarnos unos a los otros y luchar por perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque esa es la condición que Dios pide. Dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí está condicionada la presencia de Dios a que yo luche por mi perfección, a que yo trabaje para alcanzar ese lugar de perfección. Ahora, ¿eso es posible? Por supuesto que es posible, porque esa es la medida que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios está esperando que yo haga. Y Él, Señor Jesucristo, en el versículo 48, capítulo 5, nos dice que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar sujetos a Dios. Si Él es el Rey, hermano querido, no solo en el cielo, sino el Rey de reyes, dice, es el Rey de todo reino, el Señor de todos los señores. Nos enseña la palabra del Señor en una forma muy clara y muy precisa, que tengo que estar sujeto
a su constitución. Muy bien, seguimos adelante. La pregunta siguiente sería, Pastor Lechuga, ¿pero acaso podemos ser santos nosotros? La respuesta sería, humanamente es imposible. Créame que es imposible que usted y yo podamos ser santos, pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos hacer. De hecho, mi querido hermano, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que si la Constitución de Cristo me dice que yo tengo que luchar por perfeccionarme y que yo tengo que ser perfecto como mi Padre perfecto, y ahora la gran pregunta es, ¿puedo yo ser santo? Le vuelvo a repetir, humanamente es imposible. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo número 13, que llegará un momento cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de uno. Una unidad es una. Y cuando todos, la palabra todos significa y envuelve a muchas personas. Cuando muchas personas alcancen a ser uno, es decir, que tengamos una fe, que estemos de acuerdo y que estemos de acuerdo y seamos uno en el conocimiento del Hijo de Dios, entonces llegaremos a ser un varón perfecto. Le vuelvo a repetir, San Mateo 5:48 dice que seamos perfectos. Yo no puedo ser perfecto entonces si no trabajo en mi transformación, si no tengo el amor, si no tengo el gozo, si nosotros no somos benignos, si no nos consolamos unos a otros. Es imposible que yo alcance la perfección. Entonces, Pablo le dice a los efesios que cuando lleguemos a la unidad de la fe, cuando lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, entonces vamos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi querido amigo, el Sermón del Monte nos lleva entonces a enfrentar el gran desafío. Y este gran desafío es vivir conforme a la Constitución de Dios. Ser cristiano es muy difícil. Vivir conforme al propósito de Dios pareciera imposible para muchas personas. Sin embargo, Dios nos lleva al conocimiento de la verdad y esa verdad nos hace libres. El versículo número 15 de Efesios 4 nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. O sea, habla de un crecimiento. Estamos hablando no de un crecimiento físico porque nosotros tenemos cierta edad y llegamos a cierta estatura y nadie puede añadir un codo más a la estatura que ya tiene. Pero cuando habla de crecimiento, está hablando de crecimiento en amor, en paz, en obediencia a la palabra, un crecimiento espiritual hasta que, hermano, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. O sea, ¿yo voy a ser santo? Sí, cuando yo comience a tener un crecimiento. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Fue a preparar el lugar para nosotros en el reino de los cielos. Así es que, ¿qué espera Dios de nosotros en el cielo? Que nosotros le obedezcamos y obedezcamos la Constitución, que obedezcamos la palabra, que le obedezcamos a Él, que seamos cristianos genuinos y cristianos verdaderos. Ahora, seguimos estudiando, seguimos con nuestro estudio, porque aún nos falta algún punto que tocar. ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? ¿Cómo puedo ser yo para buscar la santidad? ¿Cómo puedo ser yo para luchar en la perfección, para perfeccionarme en mi relación con Dios? Mire, Romanos capítulo 12, en el versículo número 2, nos dice que no nos conformemos a este siglo. Cuando hablamos de este siglo, estamos hablando de que siglo significa mundo en algunas de las ocasiones. No nos conformemos a este mundo, sino que transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir que solamente entendiendo la palabra yo puedo ser transformado. El enemigo se interesa en que tú escuches la palabra pero no la entiendas. ¿Por qué? Porque si no la entiendas es imposible obedecer la palabra. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo número 2, que no nos conformemos. Una persona que se conforma es una persona que está con la vida actual que tiene complacido, que no espera mucho más. Y hay personas
que en realidad no tienen mucha diferencia como hijos de Dios con las personas que no son hijos de Dios. O sea, piensan que con un pequeño cambio ellos ya son otras personas. No nos conformemos con lo que el mundo nos dice. Seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo necesito una mente renovada. Yo necesito una mente que me lleve al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en que yo puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios. Usted jamás podrá comprobar la voluntad de Dios si nosotros no somos renovados en nuestra forma de entender las cosas. Jamás. Sino que haremos siempre nuestra voluntad. ¿Cuánta gente no existe hoy en día que está haciendo su voluntad, que está haciendo lo que quiere, que está viviendo como quiere, haciendo de su vida, hermano querido, cualquier cosa le parece bien? Nosotros, aquí en este estudio, vamos a aprender paso a paso lo que Dios espera de nosotros. Entonces, yo no me voy a conformar. Y no se conforme a usted a la vida que puede tener en la actualidad. Transfórmese. Transfórmese, trabaje, perfecciónese, viva bajo la ley, la constitución de Dios, y entonces entenderá lo que Cristo fue a preparar para nosotros. Compruebe cuál es la buena voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Volvemos a Mateo 5:48. Sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es de que si es perfecta la voluntad de Dios, solamente conociendo, solamente teniendo el conocimiento, solamente alcanzando, solamente bajo la renovación. Renovar es hacer algo nuevo. Renovar. Nuevo viene de la palabra nuevo. Así es de que yo voy a renovarme, voy a hacer de nuevo la forma en que yo pienso. La Biblia nos dice en el capítulo número 12, versículo número 9 de segunda epístola de los Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es de que nosotros tenemos que movernos y creer, entender que Dios y solamente Dios nos hace vivir en este mundo bajo las condiciones que Dios quiere que nosotros tengamos. Mi querido amigo, no es difícil, aunque es un poco exigente para nosotros, no de Dios, aunque Dios es exigente, porque Dios quiere que le amemos y que le adoremos a Él y que no tengamos nosotros oportunidad de adorar a alguien que no sea Dios. Dios no quiere rivales, Dios quiere adoración absoluta y total. Así es que sed perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi buen amigo, espero que este primer estudio esté siendo de bendición para tu vida. Filipenses capítulo número 3, versículo número 13, dice el apóstol Pablo lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo, el hombre que está escribiendo a los Corintios, el hombre que escribió a los Efesios, el hombre que escribió 13 epístolas, un hombre que trabajó incansablemente, un hombre que fue llamado a ser apóstol por revelación del Espíritu de Dios, dice que él no pretende haberlo ya alcanzado. Así es de que cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de perfección, les diré que ninguno somos perfectos. Ninguno hemos llegado aún, hermano, a crecer tanto para que tengamos la plenitud de la estatura de Cristo. No, pero tenemos que perfeccionarnos. Así de que esfuérzate, sigue luchando, sigue luchando. Si hoy estás comenzando a recibir estos estudios, permanece, sigue haciéndolo, porque haciéndolo vas a alcanzar las riquezas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. El versículo 14 dice que prosigo a la meta. Y eso es lo importante, que tú tienes que continuar. ¿A qué meta? Al premio
al premio. Hay un premio que está preparado. ¿De qué habla Mateo en el capítulo 5? Señoras y señores, del reino de los cielos. El premio que nosotros tenemos no es terrenal. No hay un premio que tú puedas obtener aquí en la tierra. Escritor de Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cualquier reconocimiento que nos haga en esta tierra nos llena de honra, pero no va a ser algo que nos va a llevar al reino de los cielos. Si no terminamos nuestra carrera, si no proseguimos hasta la meta, estaremos pasándola muy complicado, muy difícil, muy difícil. Es que, mi querido amigo, mi querido hermano, espero en el Señor que este primer estudio haya sido de bendición para tu vida. Te espero con el favor de Dios. El día de mañana por la noche estaremos continuando con nuestro tema. Estamos estudiando el Sermón del Monte, un tema verdaderamente apasionante. Si tú te metes y te interesas en él, recibirás grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nuestro deseo es que tú permanezcas en la fe en Jesucristo. Comparte este video porque puede ayudar a muchas otras personas. Estaremos con ustedes el día de mañana. Hasta entonces, que la paz de Cristo sea en sus corazones. Buenas y bendecidas noches.